de la Universidad de Puerto Rico nos ayude con la temática tan especial que tenemos en la tarde de hoy, entre el dolor y la resiliencia, trauma, suicidio y esperanza, en contextos de desastres, emergencias y enfermedad crónica. Recuerden que nos queda un poquito de café por ahí, yo voy a buscarlo y recibimos con un fuerte aplauso al doctor Miguel Marrero. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Bueno, los que me conocen saben que a mí me encanta hacer cuentos, así que voy a comenzar, por supuesto, con un cuento. Hace prácticamente un año, ahora en septiembre se cumple un año, tuve la bendición de ir a responder a una emergencia que fue el huracán Helene en North Carolina, específicamente. Estuve allí por un periodo de tiempo. Y primero, haciendo un estudio de necesidad, porque parte de la parte de salud mental. Pero ¿qué sucede? Que posteriormente comenzamos a hacer entonces impactos en cuestión de intervención para ayudar a la población. Y me tocó ayudar específicamente a respondedores, ¿verdad? Ayudar a respondedores, que de hecho aquí tenemos varios respondedores, específicamente en el área de la salud. Recuerdo que fuimos a una clínica, ¿verdad? Y en esta clínica estuvimos atendiendo médicos, estuvimos atendiendo personal de enfermería. Y estaba este enfermero, este joven enfermero, que era el que me llevaba a las personas para ir atendiendo. Los primeros hicimos un grupo, después individualmente fuimos atendiendo. Saludos a los que nos están viendo por las redes. Que nos estaba, ¿verdad? Nos estaba llevando a las personas. Cuando terminé todo, me pregunto, ¿no hay más nadie? Me dice, no hay más nadie. Me dice, lo ayudo, doctor, a llevar las cosas al carro. Y yo puedo, pero me insiste. Y dije, bueno, ¿qué me está insistiendo? Exactamente, casualidad no es en estas cosas, ¿verdad? No es casualidad. Así es que le digo, sí, para verdad, le digo, pues sí, por favor, acompáñame. Y empezamos a hablar. Era un joven en sus 20 y pico de años, llevaba poco tiempo casado. Durante el huracán vivía en una casa móvil que es bastante, ¿verdad? Se acostumbra bastante, ¿verdad? En algunas zonas de los Estados Unidos específicamente, especialmente en la zona rural, urbana, donde fue bien afectada por Florida y North Carolina. Su casa móvil se fue. Él logra salvar a su esposa, la lleva a un sitio seguro y empieza a buscar y a tratar de salvar personas en casas móviles alrededor. Llegó a donde un señor, trata de salvarlo, un señor mayor, pero el señor decía, yo no tengo la fuerza para poder aguantarme para salvarlo. Salva a mi perrito. Le entregó el perrito al muchacho y se lo llevó. El joven, mientras me llevaba las cosas al carro, me contaba esto, me decía, ya yo no puedo dormir. Yo estoy trabajando 2 turnos corridos y 3 turnos para no llegar a ver a mi esposa porque es que me acuerdo de lo que sucedió, ya yo no quiero más seguir viviendo. Así que de no tener nada, de ser un tipo trabajador que ayudó a todo el mundo allí, estaba lidiando precisamente con un problema de salud emocional a raíz de un evento traumático, a raíz de un desastre. Precisamente de eso vengo a hablarles hoy. Como bien dijeron, mi nombre es Miguel Marrero. Para mí es un gran placer estar con ustedes esta tarde. Gracias, representante, muchas gracias por la oportunidad, por invitarme. A los ponentes, excelentes, yo he aprendido muchísimo, he tomado fotos, yo he tomado notas, ha sido brillante, ha sido excelente. Qué alegría compartir con muchos amigos de mucho tiempo que están por aquí. Y quiero hacer una mención especial a los jóvenes estudiantes, miembros de Student for Life, miembros de las organizaciones estudiantiles por las cuales colaboro, y ver que están tan dispuestos a luchar, ¿verdad?, por la vida en todo el sentido de la palabra, me emociona mucho y más me alegra de estar aquí. Como les decía, voy a estar hablándoles entre el dolor y la resiliencia, trauma, suicidio y esperanza en contextos de desastres, emergencias y enfermedad crónica. Mi formación es en el área de psicología, especialmente especializo en cognición, emoción, estrés y en salud pública, y tengo la gran bendición de ser profesor universitario, soy catedrático asociado de la Universidad de Puerto Rico, Ciencias Sociales, en la Escuela de Medicina San Juan Bautista, y les voy a contar cosas de distintas escuelas de medicina que he tenido oportunidad
de trabajar, y aparte de eso tengo el honor y la bendición de estar iniciando un proyecto del cual les voy a estar hablando junto al Departamento de la Familia, que es el proyecto TROC, que tiene mucho que ver con esto que vamos a estar hablando hoy. Mi saludo a los compañeros del Departamento de la Familia, que también está Leche Cristian. Miren, hablar de desastres y hablar de emergencias no es solamente hablar de un huracán, no es solamente hablar de una tormenta, no es solamente de un terremoto o de un fuego forestal, ¿verdad? Y tenemos que entender que cuando estamos hablando de suicidio, se multiplica en contextos de trauma, en situaciones de desastre y, por supuesto, en situaciones de enfermedad crónica. Ahora, hay unos conceptos que me gustaría que habláramos, que mencionáramos para que entendamos la consecuencia de esto. Cuando estamos hablando de un desastre complejo, no estamos hablando solamente del evento de las nubes que llegaron, sopló y se llevó medio mundo. Si la casa estuviera fuerte, no pasaba nada con que soplara el huracán, ¿verdad? Si el edificio está bien construido, no pasa nada con que tiemble la tierra. El problema necesariamente no es el terremoto, no es el huracán. El problema entonces, ¿cuál es? Es la combinación de eventos que se dan en una situación que convierten el evento en un desastre complejo. Ah, caramba, la casa que tengo no aguanta el huracán. Caramba, la casa que tengo está en una zona que pasa un río, porque la construí al lado del río, y eso fue lo que se llevó la casa. Ah, caramba, no hay calles que me hagan llegar directamente a los servicios médicos. Son esos eventos que están alrededor, ¿verdad? Esos determinantes sociales, esa poca capacidad económica que tengo para pagar unos servicios, unos recursos, los que convierten la emergencia en el evento traumático o en el evento de desastre. Si no, la podríamos pasar viendo Netflix mientras pasa el huracán y ni cuenta me di del asunto. Vemos la diferencia, vemos por dónde quiero ir, ¿verdad? Cuando estamos hablando de enfermedad, un catarro lo pasamos acostados y al día siguiente regresamos y no es para nada traumático. ¿Cuándo se convierte en traumático el proceso? Cuando el evento tiene unas complicaciones, tiene unas consecuencias, el estigma o la expectativa de una consecuencia, o cuando yo no cuento con los recursos para poder buscar la ayuda o recibir la ayuda necesaria para trabajarlo. Tomemos el caso de, bueno, el cáncer más prevalente en mujeres, el cáncer de mama, que hemos encontrado en los estudios. Personas con acceso a planes médicos o a mayor estatus socioeconómico tienen un diagnóstico mucho más temprano, se encuentra a tiempo porque se hacen las pruebas. Por lo tanto, en ese caso, el evento no necesariamente es traumático, a diferencia de la persona que lo encontró en estadio 4 porque no tuvo los recursos para ir a hacerse la prueba. Así es que, según cómo se ve el evento, esos determinantes sociales que están alrededor, también el efecto y las consecuencias de lo que yo voy a estar viviendo. Por lo tanto, el desastre complejo no es solo el huracán o terremoto, sino es la combinación de pobreza, falta de servicios, violencia. Cuando estamos hablando de enfermedad crónica, lo mismo. No es solo el dolor físico, sino la sensación de pérdida de control que tengo por lo que estoy viviendo. Y cuando estamos hablando de trauma acumulado, y ya mismo vamos a entrar en lo que es trauma, cuando estas experiencias se repiten o se entrelazan, aumenta mi vulnerabilidad, que ahorita la doctora Cosa hablaba, ¿verdad?, de una escala de vulnerabilidad, cuán vulnerables somos a eventos. Pues precisamente ese es el trauma acumulado. Ahora bien, cuando estamos hablando de trauma, ¿qué les viene a la mente? ¿Quién me dice qué le viene a la mente cuando hablamos del concepto trauma? Porque que mucho lo usamos, todos somos especialistas en trauma. ¿Qué es? ¿Verdad? Todo el mundo anda todo pegado. ¡Ay, que he vivido un trauma! ¿Qué es un trauma? ¿Quién me dice que es un trauma? Han tomado café porque lo he visto tomando café, así que me pueden contestar que es un trauma. Vamos. ¿Qué les viene a la mente con trauma? Sí, a mí lo que me viene a la mente es detonante. Excelente. Hay un evento detonante. Muy bien. Golpe inesperado. Un golpe inesperado. Por aquí me dicen un golpe, un detonante o un golpe inesperado. Así que hay un evento de algo que no esperamos. ¿Qué más? ¿Qué más les viene a la mente? Un trauma. Por allá atrás. Saludos. Trauma. ¿Qué les viene a la mente con trauma? Una situación que hizo daño. Me hablan incluso de un evento físico, ¿verdad? Un golpe, una lesión, perdón. Algo que te marca.
Perfecto, perfecto. Oye, pues mira, muy bien, muy bien. La American Psychological Association nos habla de trauma como una respuesta emocional intensa a un acontecimiento terrible, accidente, por ejemplo, algo que, una violación, algo, ¿verdad?, que te provoca un shock, negación, miedo. Así que es una herida emocional y social tras un evento extremo. El hecho de que vivamos un huracán no necesariamente es traumático. ¿Verdad? Que a veces, ay, pasó un huracán, tenemos un trauma. No, mire señores, muchas de las personas alrededor de nosotros no van a vivir situación de trauma viviendo el mismo evento. A lo mejor 2 personas pasamos un proceso de cáncer. Una, sí, para una fue un evento traumático y para la otra no fue un evento traumático, ¿verdad? Tienen un elemento de resiliencia. Existen unos factores de riesgo, por ejemplo, cuando se da pérdida de vivienda y pertenencia, cuando hay factores de duelo especialmente inesperados, como hablábamos ahorita, el aislamiento social y ruptura en redes, y la interrupción de servicios de salud, aparte de la violencia intrafamiliar, como hemos visto en las diversas presentaciones que hemos tenido hoy, ¿verdad? Son más probables el elemento traumático. Según Lancet, ¿verdad? En el 2017, la revista Lancet Psychiatry, en el 2017, hay un riesgo de depresión e ideación suicida que se duplica tras situaciones o eventos de desastres. Tenemos evidencia contundente de esto, ¿verdad? Y podríamos citar múltiples artículos, pero yo creo que muchos de los presentes recuerdan este dato, haberlo visto en la prensa. A raíz del huracán María, en el 2017, y a lo mejor Taísa, yo creo que estaba por ahí en AMCA para esa época, aumentó en un 246% las llamadas a la línea Paz. O sea, estamos hablando de un aumento significativo, que por cierto, hemos hablado mucho de la línea Paz, todas las personas que nos acompañan hoy, número 988, ¿verdad? 988, apunten ese número, 988, ¿verdad? Muchas veces hablamos de conceptos, pero tengámoslo porque es un recurso que está ahí, que está disponible. También hemos visto aumento significativo en depresión, en ansiedad y en desesperanza. A nivel global tenemos múltiples ejemplos. Por ejemplo, luego del tsunami, recordar el tsunami del 2004 que se dio en Asia, de hecho hasta películas hemos visto, aumentó significativamente la depresión y los intentos suicidas. Y yo una de las cosas que quiero hacer en esta presentación es que más adelante poder dar quizás un marco teórico de por qué muchos de los elementos que hemos visto en las primeras, en las distintas presentaciones de hoy, se unen en por qué se da el pensamiento suicida en algunas personas. Porque hemos visto, se da en personas cuando han perdido su casa, cuando se aíslan, cuando están enfermas. Pero ¿por qué en unas sí y en otras no? ¿Verdad? Me gustaría traer una propuesta a ver qué ustedes creen de por qué se da eso. De igual forma en Japón, ¿verdad? En el 2011 aumentó en las áreas que fueron más afectadas por el tsunami. Miren, yo les decía que a mí me gusta hacer cuentos. Durante muchos años he tenido la bendición de estar trabajando en respuesta a emergencias y desastres a nivel global en equipos de salud mental. He tenido la oportunidad de trabajar en muchas partes de Latinoamérica, por ejemplo, en la migración de personas de Venezuela, ¿verdad?, a Colombia, siendo uno de los grupos de refugiados más grandes que tenemos ahora mismo y que casi no se menciona. He tenido también la oportunidad de trabajar en la frontera con Haití y tuve la oportunidad de trabajar en Polonia, en Ucrania, durante un tiempo, ¿verdad?, a raíz de la guerra. Y tengo varias historias de Ucrania. Una de las historias que quiero contar fue de los primeros casos, en este caso lo atendí en Polonia, ¿verdad? Y fue un psicólogo, precisamente, un psicólogo que llegó. Yo estaba entrevistando personas para contratar psicólogos polacos y ucranianos para trabajar con población presidente refugiados. Ucranianos pues por la situación migratoria, pero los polacos porque estaban afectados porque estaban recibiéndolo en su casa. Todos lo están recibiendo allí y el elemento vicario que le llamamos ese trauma de lo que yo recibo, de lo que tú estás viviendo, era bien fuerte. Estaba contratando. Todavía se está. Fue el lunes para Polonia y parte de lo que me explicaron es eso. No tengan temor a tanto ucraniano, a
pero no es tan fácil de diferenciarlo, se parece un montón. Van a ver ese tipo de... Él me menciona que va ahora, en estos días, sale para Polonia, y en el briefing que le dan de preparación para ir para allá, le dijeron, no se asusten, va a encontrar muchos ucranianos, muchos polacos, tienen origen histórico común, así que se parecen mucho, pero están viviendo situaciones traumáticas de distintas formas, pero la están viviendo. Y es cierto, o sea, lo van a notar y se nota mucho. Una de las primeras personas que atendí fue un psicólogo, ¿verdad? Que estaba buscando, ¿verdad? Para trabajar con nosotros, que de hecho trabajó con nosotros. Pero él estaba sumamente afectado. Él salió de Ucrania en cuanto se da el evento. Él agarró a su hijo en la casa, agarró a su esposa, los metió en el carro, se fue al hospital, tenía un nene recibiendo quimioterapia en el hospital, lo saca del hospital y cruza frontera y se va. Él estaba manejando el cómo ayudar a otras personas, pero manejando una fuerte depresión porque él sentía que todos sus familiares, sus amigos, su gente estaba luchando en una guerra y él había huido. Claro, lo hacía para proteger a su familia, pero su sensación era de no, ¿verdad? De no pude servir lo que me tocaba hacer, había traicionado, aunque ese no era el caso, ¿verdad? Manejamos eso y de hecho trabajó excelente. Y le decíamos, pues mira, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Te trabajo aquí, puedes ayudar de otra forma en esto. Pero en Ucrania, miren qué interesante. Antes de la guerra en 2019, la tasa de suicidio en Ucrania era de aproximadamente del 16 a 17 por cada 100.000 habitantes. Hoy en día, ¿verdad? Tras la invasión, 3.6 a 3.7 millones de desplazados internos y más de 6.8 refugiados según el MUN. La pérdida de hogar, de comunidad y país se suma al trauma de la guerra y todo esto eleva significativamente la posibilidad de la ideación suicida y por supuesto también el suicidio. Hay un país que tenemos muy cerca, que tenemos muy cerquita y pensamos poco en ese país, casi no lo mencionamos, nos concentramos en pensar en otras partes del mundo teniendo una situación tan terrible como la que está pasando aquí al lado. Hace poco más de un año fui a dar unas capacitaciones en la frontera de Haití con República Dominicana, no nos permitían entrar aquí por la situación de violencia que había, así que lo que hicimos fue traer médicos y traer profesionales de la salud a esa área de la frontera con República Dominicana para capacitarlos, para que pudieran utilizar recursos de psicología para manejar la situación que ellos nos mencionaban que se estaba dando allá. Y entre las cosas que nos decían es que mucho de lo que estaba sucediendo no se estaba documentando porque no tenían quien lo documentara, no podían documentarlo. Y vamos a hablar de eso con estos números. De hecho, un fenómeno interesante que pasó fue que salíamos a comer una tarde, sería como a las 7 de la noche, y había unos niños jugando en la calle, ¿verdad? Estábamos en la República Dominicana, estábamos jugando en la calle a las 7 de la noche, relativamente temprano, y una de las doctoras que va, se para, se queda mirando a los niños jugando, lo noto, me la siento y le digo, ¿está bien, doctora? Y ella empieza a llorar, y le digo, ¿por qué usted llora? ¿Todo bien? ¿Qué sucedió? Y me dice, los niños están jugando afuera. Sí, pues ya no están en la escuela, son las 7 de la noche, ¿verdad? Vemos ahora que pueden jugar, pero fue un viernes también. Y me decía, hace tiempo que en mi país no pueden estar jugando afuera porque los raptan, ¿verdad? Para conseguir dinero, para utilizarlos a los varones, los cogen para que, ¿verdad? Para enseñarlos a usar armas, para la niña y a las niñas, y a las niñas también para cosas sexuales. Así que fíjense el nivel de trauma que se vivía en ese contexto. Nos dicen los datos que la tasa de suicidio es de 11.2 por cada 100.000 habitantes solo en Puerto Príncipe, pero los datos recientes sugieren que el suicidio representa cerca de 3.5 de las muertes, con un impacto mayor, como hemos visto durante el día de hoy, en hombres que en mujeres. Cuando sumamos, ¿verdad?, factores como lo son la violencia, la inseguridad alimentaria y los desastres naturales, vemos otra vez el trauma acumulado. Y de hecho, estos números, a lo mejor decían, fíjate, no son tan altos para lo que está pasando. Hoy vimos en varias presentaciones, ¿verdad? La licenciada nos habló de datos, también la doctora Cruz nos habló de datos, entre otras. Cuando buscamos, encontramos, tenemos números de aproximaciones, ¿verdad? Números estadísticos epidemiológicos de aproximaciones. Según el nivel de la situación, muchas veces no tenemos el acceso a una vigilancia de suicidio para poder tener datos reales. Así que lo que estamos viendo son números de lo que se estima por lo que se reporta, no necesariamente a la realidad. Multipliquen esto
¿verdad? Por varias veces la cantidad. Como esto podemos hablar, ¿verdad? De muchas cosas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan una emergencia epidemiológica, ¿verdad? Que vivimos, el COVID? En muchos lugares, ¿verdad? Se llevaron a cabo estudios para documentar COVID. En este estudio en México se hablaba de un 17.1 de ideación suicida durante la pandemia. Y aquí veíamos que los factores para ideación suicida eran ser mujer, menor nivel educativo, desempleo y aislamiento social. Yo quiero que nos quedemos pensando en esos factores para ideación para cuando les presente la teoría que les voy a presentar. Y esto nos refleja cómo, ¿verdad?, los desastres a nivel clínico, desastres sanitarios, también incrementan esa vulnerabilidad. Miren estos dos estudios que se llevaron a cabo. En una revisión sistemática en el 2022 se reportó que de 33.345 suicidios consumados y 12.746 intentos. En ese caso estamos hablando de principios datos de principios de la pandemia. El distanciamiento social y las cuarentenas fueron uno de los factores. La crisis económica y desempleo. Recuerden que muchas personas pierden su empleo o no podían acceder a sus trabajos a raíz del distanciamiento social. Así que es un elemento en cadena que se fue dando. Aumentó, y es algo que quizás hemos hablado poco el día de hoy, pero aumentó la violencia doméstica por estar más tiempo en las casas, ¿verdad? Más tiempo en las casas aumentó. Que también aumentó a ansiedad, depresión y problemas de salud mental. Cuando hablamos de problemas de salud mental, no es que necesariamente se dieran problemas de salud mental, se exacerban problemas que ya tenemos. El nivel de ansiedad, el nivel de estrés se convierte en un detonante de otro tipo de problemas de ansiedad que ya vienen, que ya tenemos, ¿verdad? Aparte de eso, al estar aislados, también se dio un fenómeno que lo vimos aquí en Puerto Rico durante el huracán María, y es que las personas que estaban con problemas de salud mental tenían entonces menor acceso a los medicamentos, a su personal de salud mental, por lo tanto no tenían sus referidos, las farmacias estaban cerradas, se quedaban sin medicamentos, el estrés que tenían se descompensaba. Y fíjense que hemos hablado mucho durante el día de hoy de factores externos, factores exógenos que llamamos para los elementos de salud mental, pero no hemos hablado de los factores internos, factores endógenos, esos elementos fisiológicos o biológicos que pueden provocar también situaciones. No voy a entrar en ellos, pero incluso en los temas, ahorita hablamos un poco de los elementos de masculinidad, elementos de algunos factores que, si bien es cierto que tienen un componente social, tenemos que mencionar que hay unas diferencias biológicas que son importantes que tengamos en cuenta, ¿verdad? Está testosterona, están unos elementos químicos que tienen mucho que ver con distintos factores que se van dando. O sea, no solamente lo social y lo aprendido, también lo fisiológico tiene un elemento y tenemos que considerar. Si yo no tengo mis medicamentos y no me los tomo, me descompenso. Nosotros tenemos personas sumamente funcionales que manejan trastornos bipolares entre nosotros, sumamente que te hacen una vida con una enfermedad crónica. Una vida normal, completa, perfecta con sus medicamentos. No pueden tomar sus medicamentos, se te descompensan. Situación de huracán, situación de emergencia, se destruyó la farmacia que yo voy, mi médico no puede abrir, no tengo una receta, ¿verdad? Porque esto no es un medicamento que la farmacia de aquí no te lo pueden dar. Así que son fenómenos que se están dando. Miren qué interesante, en este estudio de Pediatrics del 2023 con datos del Nationwide Children's Hospital, y esto fue con niños y jóvenes de entre 5 y 24 años, hubo 5.568 suicidios en Estados Unidos, en estas edades solamente, de los cuales el 79% fueron varones, consistentes con lo que hemos visto, pero en números más amplios, y la mayoría entre los 20 y los 24 años. Entonces, ahora les voy a hablar de mi teoría, que no es mi teoría nada más, que es algo que se ha hablado anteriormente. Para los años 70 hubo un señor muy inteligente que se llamó el Dr. Martin Seligman, y ese señor tan inteligente estaba trabajando con un tema que se bien conocido en la psicología, que es el condicionamiento. Estaban haciendo experimentos con perritos, y mi amigo Martin Seligman puso unos perritos en una jaula, le empezó a dar ese mismo de las campanitas,
o sea, un amigo de él, pero eso mismo es la época de las campanitas, cogió y le dio choques eléctricos al perrito. El perrito corría en la jaula, pero no podía salir, ladraba y no podía salir. Y Mark, en aquella época se podía, ahora se censuraba eso, pero Marquis Herman volvió a darle choques eléctricos al perrito. El perrito corrió en la jaulita, pero no podía salir, hasta que después de cierta cantidad de tiempo abrió la puerta de la cajita y le dio el choque eléctrico. Adivinen qué hizo el perrito. ¿Cómo? Me acaban de dañar el truco. O sea, muy bien. Uno diría... Él es amigo de Martín. Conoce a Martín, ¿verdad? Uno diría, salió y mordió el... No. Sí, exactamente, se acondicionó a eso. Se quedó dentro de la jaulita. Y los investigadores decían, pero mira, Fido, sal de ahí, ven acá, salte. No podía salir. Lloraba y lloraba, seguía cogiendo el choque eléctrico, pero se quedaba en la jaula. Ese tipo de condicionamiento se llama indefensión aprendida. No sé si ven el elefante aquí con la cadenita. Y pongo a decir, porque eso es, ¿verdad?, una metáfora bastante conocida, que es la del niño que le dice al padre, papá, ¿por qué ese elefante en el circo, que es tan grande y tan fuerte, que tiene una cadena aguantada de una estaca? O sea, usted con darle un jalón puede salir de ahí de esto. Pero ¿qué sucede cuando era chiquito ese elefantito? Estaba amarrado a un palo, el elefante intentó salir, hasta que aprendió que nada de lo que hiciera iba a hacer que pudiera salir. Por lo tanto, ahora, con ponerlo en cadena, él se lo creía y se queda ahí debajo de la lluvia, pero no busca la ayuda. Así que es un fenómeno psicológico en el cual una persona, tras experimentar situaciones aversivas e incontrolables, desarrolla la creencia de que nada de lo que haga puede resolver su problema. Y eso provoca déficit a nivel emocional, a nivel motivacional y a nivel cognitivo. Por lo tanto, cuando yo vengo, trabajo, no gano dinero, trato de conseguir un buen plan médico, no consigo que me proteja. Al tener estas condiciones me enfermo y me vuelvo a enfermar y se enferma mi familia. Llega el huracán y me lleva la terracita y los 2 cuartos que tuve que hacer en madera porque no me daba el cemento para hacerla. ¿Qué desarrollo? Indefensión. Esto lleva muchas veces, yo le llamo el síndrome de la mujer maltratada, ¿verdad? A la dama le pegan, pero muchachas, antes de esa casa, si tú sabes que el tipo es un maltratador, ¿por qué no te vas de ahí? Y muchas veces he escuchado decir, es que a ella le gusta que le peguen. Es que, ¿verdad? Es que prefiere, eso es por miedo, no, es por indefensión. Ella aprendió que nada de lo que hiciera va a resolver sus problemas. Pues bien, esta es mi propuesta de lo que sucede. ¿Hablábamos de qué? Hablábamos del elemento traumático, de la separación social, del aislamiento, de las consecuencias. Probablemente hemos desarrollado, o la vida ha desarrollado, indefensión a estas personas. ¿Qué dicen los estudios al respecto? Pues miren, sí, el trauma puede generar sentimientos de indefensión. Tenemos múltiples estudios, ¿verdad? La exposición a desastres naturales y sensación aprendida, indefensión aprendida ha sido fuertemente relacionada, especialmente, ¿verdad?, luego de eventos traumáticos complejos. Yo quiero que recordemos una cosa. Yo, de hecho, tenía un amigo respondedor también mexicano, precisamente era de México, que se mudó para Puerto Rico. Y le preguntábamos, pero ven acá, ¿qué te motivó a mudarte aquí a Puerto Rico? Y él dice, bueno, me encanta Puerto Rico, me gusta mucho la comida, pero aparte de eso, esta es la Universidad de Emergencia y Desastre. O sea, aquí hay de todo, y corridito. Aquí hemos tenido huracanes, tormentas todos los años, terremotos, hemos tenido pandemia. Aquí aprendemos a responder cualquier cosa. De aquí podemos servir el mundo. Y sabes que es terrible, pero tenía razón, ¿verdad? Esa preparación se la tenía para poder servir en otros lugares. Estamos hablando entonces de que las personas, y nosotros empezamos a pensar de esto específicamente como el huracán María, pero es que antes del huracán María tuvimos el huracán Irma. Antes del huracán Irma veníamos de estar trabajando con el Zika. ¿Cuántos recuerdan el Zika? ¿Verdad? O sea, venimos por una línea de emergencias y situaciones que pueden provocar este tipo de efectos. Un metaanálisis en el 2022 encontró que las
las personas expuestas a catástrofes naturales que tenían altos niveles de indefensión también tenían más desesperanza, pensamientos suicidas. Curiosamente, la indefensión se ha utilizado como un modelo para describir depresión. ¿Qué nos dice eso? Que la depresión es sencillamente la fiebre, no la enfermedad, ¿verdad? Si yo estoy viviendo un evento de indefensión, me deprimo porque no sé cómo puedo salir del problema. Por lo tanto, alternativa cuando no tengo solución podría ser la ideación, el pensamiento suicida o la consecución de tan lamentable situación. ¿Les tiene sentido? Sí. ¿Verdad que es una teoría explicativa que podría servirnos para darnos luz en esto? Este fenómeno lo hemos visto también en conflictos bélicos. Ahorita le hablaba de Ucrania. Por favor, pastor, acuérdenme hablar de su tema un poquito más adelante en las alternativas, porque usted dio el clavo en cómo resolver esto. Precisamente, ¿verdad? En veteranos de combate encontramos muchos niveles de desesperanza e indefensión que se asocia a altos niveles de estrés postraumático, que de hecho el estrés postraumático comenzó a estudiarse precisamente por los veteranos, ¿verdad? Cuando lo llamaban estrés posguerra, que era como lo llamaban originalmente. Ahí comienza todo el estudio, ¿verdad? Investigaciones con veteranos en Irak y en Afganistán del 2019 mostraban que la indefensión aprendida amplificaba el riesgo suicida en esta población. Por lo tanto, podríamos extrapolarlo a otro tipo de condiciones. Ahora bien, cuando estamos hablando de conflictos bélicos, huracanes y terremotos, esos no son las únicas situaciones traumáticas que nosotros vivimos. Para muchas personas, una situación de salud, como mencionaba al principio, puede ser un evento traumático por la complejidad, ¿verdad?, de lo que eso conlleva. La parte económica, la parte social, la parte del apoyo a los demás familiares, y no solamente para el que lo vive. De hecho, cuando estamos hablando de un sobreviviente de cáncer, no estamos hablando de la persona desde el momento de su diagnóstico hasta el final de sus días, aun si su tratamiento ha sido exitoso. Pero es que además de eso, la definición de sobreviviente de cáncer, adivinen a quién incluye: a los cuidadores, ¿verdad? A los cuidadores. Cuando estamos hablando de enfermedades como VIH, hablamos de personas infectadas y personas afectadas, ¿verdad? Porque ese cuidador, esa persona alrededor, también se afecta por la situación. Así que entonces el fenómeno, ¿verdad?, esa situación traumática puede afectar a distintos grupos. Y aquí tenemos, ¿verdad?, varios ejemplos, pero por ejemplo, en pacientes oncológicos, la indefensión se asocia con mayor riesgo de depresión y suicidio, como les decía, como un modelo explicativo. Y en pacientes con enfermedades crónicas en general, aquí estamos hablando, y la doctora Cos nos habló de esto anteriormente, no solamente de cáncer, lo hemos visto en diabetes, lo hemos visto en enfermedad renal y en enfermedad crónica en salud mental también, y se ve mayor cantidad, ¿verdad? Aumenta la prevalencia de ideación suicida y, por supuesto, lamentablemente también de los que llevan a cabo el evento suicida. Ciertamente, ¿verdad?, cuando estamos hablando de las enfermedades, estamos hablando de ese trauma invisible. El golpe físico es un trauma que uno puede ver. La casa que se fue volando es un elemento traumático que se puede ver. La enfermedad crónica, ¿verdad?, enfermedad permanente, ese dolor intenso que tiene una persona con fibromialgia, que de hecho, hablando de la fibromialgia, ¿cuántas personas ha cambiado? Pero años atrás, cuando una persona decía que tenía fibromialgia, aquí en Puerto Rico hablábamos del concepto de changuería, ¿verdad? Como que eso no es cierto, ¿verdad? Es una cosa de su mente. Se burlaba de la persona con fibromialgia, fatiga crónica. ¿Cuántos han escuchado el concepto de fatiga crónica, verdad? Mismos elementos de la depresión. Así que factores que se han visto, y un poco la doctora Cos mencionó, que aumentan el riesgo suicida. El dolor persistente o fatiga, cuando hablo de fatiga me refiero a cansancio extremo, cambio en la imagen corporal y autonomía, que muchas enfermedades crónicas lo provocan, cuando hay ansiedad por recaída o progresión, y los que conozcan a alguna persona que haya vivido un proceso de cáncer, aun cuando se lo ha encontrado en el estadio temprano, van a ver que cada 6 meses, cada año, cada 3 años, cuando le toca hacer la prueba,
es traumático para ellos el proceso. Es cierto, ¿verdad? Me lo confirman por allá. El solo saber que se acerca la fecha hace más difícil. Y ahorita es que el doctor nos hablaba un poco ¿verdad? de los roles y cómo los hombres funcionan distintos que las mujeres. Las mujeres no ustedes van, los varones entonces empiezan a decir, no, yo mejor no voy. Incluso he escuchado muchas veces decir, para enterarme de algo malo, mejor no voy. ¿Lo han escuchado? ¿Verdad? Es bastante, yo mejor no voy para enterarme de algo malo. Por supuesto, el estigma y el aislamiento social. La realidad es que la supervivencia en cáncer es mucho más alta ahora que décadas atrás por eventos tecnológicos, como se ha dado el desarrollo tecnológico en cuestión de medicamentos, en cuestión de tratamiento. Pero hay un estigma muy cercano sobre cáncer y muerte, aunque ya no sea ese el caso. Y claro está, la sobrecarga económica y familiar que la enfermedad trae. Teniendo el mejor plan médico, teniendo la mejor economía en la casa, se dan cambios económicos a raíz de una enfermedad crónica, sobre todo enfermedades como son el cáncer, como son algún familiar como Alzheimer. Son enfermedades que conllevan una pérdida de control, lo que nos lleva a un elemento de indefensión que mencionaba anteriormente. En personas con cáncer se da de 2 a 3 veces mayor ideación suicida, ¿verdad? Que en población general, y es 8 a 24% en cáncer avanzado, ¿verdad? Más alto que en población general. Y factores como el dolor no controlado aumenta el riesgo suicida. Enfermedad renal y diabetes, como decía, también están vinculados a este fenómeno. Ahora bien, ya les dije mi teoría de dónde sale el asunto. ¿Qué sucede con esta teoría? Lo bueno es que con respecto a la indefensión aprendida y con respecto a los elementos que he estado hablando, podemos hacer algo, y es que fíjense, durante COVID hablamos mucho de la inmunidad, la inmunización y las vacunas. Pues sucede que podemos inmunizar en contra de la indefensión. La literatura nos dice y nos comprueba que hay, ¿verdad? Evidencia, y ahorita estamos hablando, ahorita el pastor nos hablaba un poco de lo que es basado en evidencia, que existe evidencia de factores, recursos y elementos que pueden ayudar a trabajar, ¿verdad? A inmunizar sobre la indefensión aprendida y a trabajar con las personas, incluso antes de que se dé el evento traumático. Tenemos factores comunitarios y factores individuales. Entre los factores comunitarios, de los más poderosos, la fe, la solidaridad y las redes de apoyo. Y eso va de la mano a los factores individuales, como lo son la esperanza, tener proyectos de vida y la espiritualidad. Como les digo, yo doy clases en una escuela, ¿verdad? De medicina, estudiantes, especialmente de salud pública, pero tenemos también estudiantes de medicina, y en otras escuelas que he dado también tengo estudiantes de medicina, y muchas veces tengo estudiantes que me dicen, pues yo soy ateo, pues yo no creo en nada. Y yo digo, pero mira, yo espero, ¿verdad? Y a mi última clase siempre es espiritualidad y salud. Ese es el último tema que yo cubro en Fundamentos de la Salud Pública, ¿verdad? Y a lo último lo que les digo, es que hasta egoístamente vale la pena tener fe, vale la pena creer. Y les presento todos los estudios de cómo se ha evidenciado que la espiritualidad y la fe son sumamente efectivos para mejorar la salud de la persona, para evitar indefensión y para que busquen alternativas. No estoy hablando de milagros, podemos hablar de milagros si quieren, pero estoy hablando de que solo creer, solo tener una comunidad de apoyo. Hoy, ahora mismo veo aquí, ¿verdad?, que tenemos varios grupos, ¿verdad?, y representantes religiosos de distintas denominaciones. Ya sabemos que solo ese apoyo hace una gran diferencia. Podemos evitar con solo estar ahí cercano, como mencionaban, escuchando, acompañando, apoyando a esa persona que está pasando por toda esa combinación de eventos traumáticos. Así que, ¿verdad? Tenemos ejemplos de elementos que han sido muy efectivos en Puerto Rico, los comedores comunitarios, las brigadas solidarias tras el huracán María, las actividades de apoyo que se hicieron durante COVID, ¿verdad? Así que podemos transformar la herida en resiliencia, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos crecimiento post-traumático. Les repito,
El apoyo social está completamente evidenciado que es efectivo. Y no solamente eso, la fe, la esperanza, ¿verdad? Que nos hablaban ahorita también, nos explicaron el concepto esperanza y el congregarse. Así que hasta de esa forma vale la pena. Ahorita nos hicieron una pregunta y me estuvo muy interesante. Creo que fue la primera pregunta que salió en esta actividad. Dice, mira, pero aquí hay un problema. Este tema está muy chévere, pero la mayoría de la gente que en Puerto Rico no son psicólogos, no son psiquiatras, no tienen formación en consejería. ¿Cómo yo voy a manejar una situación de crisis? ¿Qué yo hago? ¿Me quedo con la persona? ¿Qué yo hago? Pues miren, existen distintas alternativas que se pueden utilizar. Y de hecho, yo creo que parte de lo que, según hemos insistido por mucho tiempo en ofrecerle herramientas a la comunidad para CPR y primeros auxilios, tenemos que desarrollar alternativas para que desde etapas tempranas aprendamos a cómo manejar una intervención en crisis, aprendamos cómo manejar unos primeros auxilios psicológicos y cómo yo puedo hablar con una persona, escuchar y apoyar en momentos de dificultad. Podemos entrenar, hay técnicas basadas en evidencia que se han estudiado, que se han trabajado, y hay para todos los gustos y colores, ¿verdad? Hay basadas en fe, hay basadas en distintos modelos y principios que podemos utilizar. Algunas de ellas, básicas, que nos sirven para muchas áreas: primeros auxilios psicológicos, capacitación en primeros auxilios psicológicos, todos lo podemos utilizar. Existen también técnicas y certificaciones que podemos utilizar dirigidas a lo que es prevención de suicidio. Hay un modelo que es hermoso, que es QPR, que es muy sencillo, UPR, pueden buscarlo literalmente. Hay otro que se llama ASSIST, el de QPR es Question, Persuade, Refer, ¿verdad? Pregunta, persuade, refiere. Y el de ASSIST, ¿verdad? Que es el de acompañamiento. Una de las cosas, y creo que lo mencionaron las personas, en el momento en que esta persona está con una ideación suicida, especialmente si la persona la tiene estructurada, que lo que significa es que tiene un plan para hacerlo y los recursos para hacerlo, yo la acompaño hasta que llegue la ayuda. Yo me quedo con esa persona, ¿verdad? Y activo todos los procesos. Así que ese acompañamiento, y como nos hablaba el moderador, ¿verdad? Ese escuchar de forma empática, ese escuchar sin juzgar, va a ser muy importante. Por cierto, en el pasado, y por lo menos desde la perspectiva de la fe católica, en muchas ocasiones, en el pasado, mucho antes, incluso en los cementerios, pues no se puede empezar en Tierra Santa una persona que había cometido suicidio. En la actualidad se entiende que es un problema de salud mental. O sea, en el momento, nosotros venimos preparados físicamente y fisiológicamente para proteger la vida. De hecho, cuando tenemos un bebé en las manos, bebecitos recién nacidos, vamos a notar que se agarran. Ellos se agarran y se agarran fuertemente, ¿verdad? A la ropa cuando sienten que se van a caer. Nosotros venimos con unos procesos instintivos de protección. Así que ese elemento de dañarnos la vida o de hacernos daño, pues definitivamente marca un rompimiento con lo que es salud mental. Y yo creo que ha habido un cambio significativo en eso a nivel general de comprensión, de ayuda y de apoyo. Pero como les decía, capacitación en primeros auxilios psicológicos, QPR, ASSIST, entre muchos otros, intervención en crisis, integración de la salud mental en la atención primaria. Miren, cuando empecé a trabajar en respuesta a emergencia, uno de los grupos que pertenecía eran los Emergency Medical Team de la Organización Mundial de la Salud, que va a distintos sitios, y todo era físico, salud física. Ahora, después de, ¿verdad?, comienzan con la situación de Haití, los terremotos de Haití, ahora incluyen salud mental. A la mayoría de las personas, su problema, la casa que se cayó se va a reconstruir, van a poder reconstruirla, va a venir para eso. Esa ayuda en salud mental, si no se atiende a tiempo, y sabemos que la intervención temprana es efectiva para evitar trauma posterior, y si no, tiene consecuencias que sí, ¿verdad?, con material de construcción no se pueden resolver. Por supuesto, las redes de apoyo. Tenemos distintos ejemplos locales y me honra mucho y me alegra mucho poder estar trabajando en el desarrollo de una iniciativa reciente que es un modelo que se llama el proyecto TROC, que es el Trauma Resilient Unit of Care, y es una unidad móvil con un equipo multidisciplinario que lo que está haciendo es salir a las comunidades vulnerables, que estamos hablando ahorita, vulnerables a situaciones traumáticas o que han vivido situaciones traumáticas,
para hacer un estudio de necesidad y darles apoyo, capacitarlos en primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis, en qué es trauma, en qué es emergencia, si tenemos muchas personas con enfermedades crónicas en la comunidad, cómo manejarlas, cómo hablar con ellas, cómo referirlas y hacer acuerdos colaborativos con la comunidad, con esos legisladores, con esos alcaldes, con esa comunidad para que ellos sepan a dónde dirigirse y cómo buscar la ayuda. Así que esa es una de las... Ay, Dios mío, no me sigo moviendo y disculpen ustedes que están viéndome por aquí, me sigo moviendo y me olvido de esto. Esa es una de las cosas que estamos haciendo. Como esta, se pueden hacer muchas iniciativas, ¿verdad? Aquí realmente, ¿verdad? Lo importante es que entendamos que la prevención del suicidio es una responsabilidad compartida. O sea, no podemos pretender que sea el gobierno el que haga, no podemos pretender, ¿verdad?, que sean las agencias las que hagan. Y de hecho, esto va muy de la mano de la respuesta de emergencia. Miren, cuando se dan los eventos de desastre, muchas veces las comunidades dicen, ¡ay! Es que el gobierno no ha venido a ayudarme, o es que los federales no han venido a ayudarme. La realidad es que esto funciona como una pirámide. Se supone que quien primero responde es la comunidad. Si la comunidad no tiene los recursos, responde el municipio. Si el municipio no tiene los recursos, responde el Estado. Si los estados no tienen los recursos, responde el nivel federal. Y si a nivel federal no están los recursos, se responde a nivel internacional. ¿Verdad? La realidad es que lo mismo pasa con estas cosas. Antes de que pueda llegar la ambulancia y el equipo del 911 o 988 a ayudarme, ¿quién está ahí para responder? La comunidad, mi familiar, mi vecino, mi sacerdote, mi pastor, mi diácono, mi líder religioso, la persona que esté cerca. Son los primeros que responden. Por eso necesitamos hacer un trabajo en conjunto para que incluso nuestros hijos sepan, para que nuestros familiares sepan cómo manejar, escuchar. El trauma no es un destino. Aún en el dolor la esperanza puede renacer, ¿verdad? O sea, no podemos ver como ese elemento final y cada vida rescatada en medio de la tormenta, cada resiliencia que surge del cáncer o del desastre es un recordatorio de que la esperanza siempre puede renacer. Si yo fuera a dejar esta presentación aquí, les diría que yo lo que espero que nos podamos quedar de esta presentación es con que hablemos de este tema. Felicidades, gracias por llevar a cabo esta actividad. Hay que hacer muchas más de estas actividades, ¿verdad?, para que se hable de este tema. Que nos cuidemos en comunidad, ¿verdad? Que en comunidad nos cuidemos y trabajemos con los demás. Que promovamos los servicios accesibles de salud mental. Ciertamente hay un estigma sobre la salud mental y se nos hace mucho más fácil ir a ir hasta el dentista te da, o sea, por más miedo que te dé, que te tengan la boca abierta y te da una cosa haciéndote, y lo decía el doctor ahorita, ¿verdad? No vamos, o sea, ¿qué voy a ir yo a que diga que yo estoy loco? ¿Verdad? Pues no, vamos ahí. Integrar la prevención. La realidad es que nosotros somos un pueblo que utilizamos mucho los paradigmas, ¿verdad?, médicos, los paradigmas de resolver el problema cuando ya está. Vamos a trabajar desde la prevención y desde la prevención de los 3 niveles, primaria, secundaria y terciaria. Hay muchas cosas que podemos prevenir si yo educo, si yo enseño, si yo trabajo con esa inmunización que mencionaba anteriormente. Y sobre todo que mantengamos viva la esperanza. Muchas veces, ¿verdad? Y esto que voy a decir ahora no es el Departamento de la Familia, no es la Universidad de Puerto Rico, ni en la Escuela de San Juan Bautista, esto es Miguel Barrero que lo está diciendo, pero lamentablemente muchas veces los medios en masa, por no decir cuáles, los medios en masa les gusta mucho, ¿verdad? Todo lo que es dramático, llamativo, las cosas malas, pero estas cosas son buenas, esto que está pasando aquí. Y esto no se publica, esto no se dice, esto no se sabe. Estas son las cosas que dan esperanza, así que vamos nosotros a llevar el mensaje. Muchas gracias. Vamos a darle otro aplauso al doctor Barrero. Y muy completa. Hay 2 preguntas
que me gustaron mucho. Así que una de ellas, la compañera Keila, nos dice cómo podemos fomentar la esperanza y la prevención del suicidio en parientes o en personas con enfermedades terminales. Pues yo voy a... pero bien, les voy a hacer un cuento, y algunas personas aquí conocen de este cuento. En psicología se llama autorrevelación, cuando uno cuenta, ¿verdad?, cosas de uno mismo. Y yo les dije que trabajaba en el área de psicología, pero no les dije por qué. Cuando yo estudiaba en España, cuando yo estudié el doctorado, lo hice en España. Cuando estaba por allá, yo estaba sin dinero, pero estaba, ¿verdad?, haciendo mis estudios. Cogía muchas clases. Y estando para salir rápido de eso, porque económicamente no podía manejar el asunto, así que cogí muchas clases para avanzar. Y sucede que empecé a sentirme mal y empecé a bajar de peso. Yo bajé más de 10 libras en un año. Y empecé a caerme caminando. Yo no cogía el metro ni el autobús para ¿verdad?, pagar menos. Así que la distancia que era de 1 hora, 1 hora y media para ir a la universidad, me estaba tomando ya 4 horas, me caía en el camino, estaba bien, pero yo fui a más de 12 médicos que me decían que lo que yo tenía era en mi mente, que era el estrés del doctorado que estaba haciendo. Resultó que después de todos estos médicos, tanto allá como acá cuando venía, pues no era mi mente, y sí era mucho estrés, pero lo que tenía era cáncer testicular con metástasis en abdomen y pulmones. Y ya en ese momento lo que me dijeron fue que era terminar el asunto, que no valía la pena hacer absolutamente nada, que disfrutara el tiempo que me quedaba de vida. De hecho, les voy a comentar que las palabras que utilizaron es que tú no has entendido lo que tienes. Disfruta lo que te queda, pichea y no nos hagas perder el tiempo. Yo creo que a mí lo que me ofendió fue el pichea, como si fuera cantante de reggaetón, ¿verdad? Eso fue también pichea. Pero, pichea. Pero, la realidad era eso, ¿verdad? Cáncer testicular con metástasis en abdomen y pulmones. Y recuerdo que en aquel momento pensé que no había nada que hacer. Y precisamente, ahora que estamos en un ambiente donde hay mucho guía espiritual, aquí fue un guía espiritual. La persona que me dijo, no te haya por esto, fue Monseñor Willy Peña, no sé si conoce a Monseñor Willy Peña, padre Willy, el que cuando le fui y le conté lo que estaba pasando, me dijo, ¿y quiénes son ellos para decidir? ¿Verdad? Exactamente, no son ellos, ¿verdad? Empecé un proceso, ¿verdad? Bueno, en fin, que 18 años llevo en el asunto, ¿verdad? Así que cuando me preguntan qué hacer en ese tipo de casos, es llevar el testimonio, es llevar la experiencia, y es lo que yo hago. Por eso también estudié psicología, para acercarme a personas que están viviendo el evento y decirle, mira, en momentos tan críticos como el que se dio, de decir, no vas a sobrevivir, puedes vivir. ¿Qué eso voy a hacer? No lo sabemos. Pero existen los milagritos y los milagrazos, ¿verdad? Un milagrito es sobrevivir el cáncer, un milagrazo es estar contento y gozoso en el proceso del cáncer. Disfrutemos el milagrazo, si sale el milagrito bien, si no, no pasamos. Sería una pregunta. La pregunta es, bueno, para que me escuchen, porque... Salud. La pregunta tanto para el caballero, para los demás, la inteligencia artificial. Más del 60% de la juventud en Europa lo usan para desahogarse. OpenAI, que son los dueños de ChatGPT, están ahora mismo en una demanda donde mamá dice, mi hija estuvo hablando por meses con ChatGPT antes de quitarse la vida. Lo digo por modestia aparte, yo soy experto en inteligencia artificial y hay un tema que nunca se ha tocado, es ese, donde ahora la juventud o las personas no van a querer hablar con nadie, que no sea con alguien que ellos piensen que no va a ser juzgado. Esa es la pregunta, ¿qué vamos a hacer con eso? Yo, ¿verdad? Y aquí a lo mejor voy a invitar tanto a la doctora como a los compañeros a que digan su opinión. Yo tengo una visión un poco distinta al planteamiento. Yo creo que volvemos a lo que es la fiebre de la enfermedad. Yo creo que se están acercando a la inteligencia artificial porque en otros aspectos hemos cerrado los canales para comunicar y para hablar. Si yo no siento que tengo el espacio para hablar con ellos y lo encuentro con algo que me contesta, es amable y me confirma, pues lo hago. Así que yo creo que nosotros también hemos cerrado los canales. No hemos desarrollado las destrezas sociales en los jóvenes, en los niños no las desarrollamos, incluso nos criamos directamente a que se mantengan con el equipo tecnológico y después pretendemos que me hablen cuando yo he sido quien no lo he enseñado a hablar. Es lo mismo que, por ejemplo,
lamentablemente yo veo muchos jovencitos que te dicen, ay, yo no creo en la religión, yo no creo en la iglesia, pero buscan elementos espirituales que ellos no entienden que son espirituales, pero lo buscan en otros lugares, ¿verdad? Si yo como papá, si yo como tío, si yo como padrino, no le doy unos valores, una enseñanza a mis hijos y no llego, ¿cómo yo puedo enseñarle que la limonada es buena si no lo invito a probar la limonada, ¿verdad? A veces no le damos esa herramienta, puede que esté mal, ¿verdad? Y vuelvo y digo, esto no es el departamento de la familia, esto no es la universidad, ¿ok? Quiero aclarar, esto soy yo, esto es Miguel Marrero. No sé si alguno de los, ¿verdad?, compañeros quiere... No escucho Pero yo creo que también son los controles. Mi nombre es Fray Leonardo Montes. Que yo creo que siguiendo lo de la inteligencia artificial, son los controles también, porque si usted, no es un anuncio, pero a Siri, usted le dice, Siri, yo te amo, Siri te da una contestación no emocional, te dice, yo no estoy capacitada para expresar mis sentimientos porque yo no soy eso. Y Alexa es lo mismo, pero esos controles para ChatGPT no están. Si tú escuchas como la mía me habla, te asusta. ¿Cuál? ChatGPT. Pero es por eso. Yo sé que Siri, que era la primera, porque nosotros relajábamos con eso. No, le decía, Siri, yo te amo, como estamos practicando la caridad fraterna. Un hijo es una mujer y nosotros hacemos votos de castidad, pues vamos con carencias afectivas porque nosotros hacemos votos de castidad. Vale, pues está en Facebook. No, está bien, es la realidad. Yo hago votos de castidad. Claro. Pero que entonces, y lo digo yo, no lo dice la iglesia, por si acaso. Ahora lo digo yo. Y aunque estoy con mi hábito, no lo dice tampoco la Orden del Carmen, por si acaso. Pero sí, yo entiendo que son los controles. Sí. Y el primer control son los padres. Sí, son muy serios. Sí. Gracias. Totalmente de acuerdo en que se puede formar la tormenta perfecta, pero como bien dice, ¿verdad? Están en la casa. Es que yo le tengo que decir, padre, yo he visto tantos niños pequeñitos que desde pequeños su forma de crianza es un celular, una tablet. Pues ese es su contacto social, o sea, bueno, ahora mismo lo vimos en la pandemia, durante la pandemia. ¿Qué pasó con esos niños cuando llegaron a los ambientes escolares normales? Problemas entonces de adaptación en lo que se daba porque estuvieron durante un periodo crítico en sus casas envueltos. Así que ciertamente esos primeros controles son en la casa. Y claro, yo creo que hay que refinar, yo creo que estamos aprendiendo. Pasó con todas las redes de buscadores también en un principio, creo que vamos a ir aprendiendo y depurando, pero sí hay un evento que tiene que ver con qué estamos haciendo con la crianza y el desarrollo de nuestros niños inicialmente. Me identifiqué con el Fray. Cuando yo era soltero le propuse matrimonio así. ¿Quién te contestó? No quiso casarse. No ayudó. Bueno. Ellos se lo perdieron, Creo que no me vio bien. Doctor Marrero, esto me gustó mucho y para terminar con esta parte de preguntas y respuestas, dice, en ocasiones vemos que se confunde la promoción de la resiliencia con lo que llamamos positivismo tóxico. En frases como ser fuerte, todos tenemos problemas, tú puedes, todo va a estar bien, que aunque muchos intentan ayudar y por eso la usan, no la utilizan con mala intención. Sin embargo, estas frases no siempre ayudan, sino que en ocasiones invalidan el dolor de una persona. ¿Cómo podemos nosotros, ¿verdad?, en situaciones de desastres, enfermedades crónicas u otras, acompañar a las personas siendo solidarios en el sufrimiento y al mismo tiempo promover resiliencia genuina que no les haga borrar la experiencia de dolor? Qué genial, qué buen planteamiento. No sé la cantidad, esto saca un poco el cínico que vive en mí, o sea, voy a hacer el comentario. No sé la cantidad de personas que, por ejemplo, muchas ocasiones yo estuve de cama y las personas me decían, pero tú te vas a levantar, estás fuerte, está en tu mente, eres joven, ¿verdad? Entonces, y, o sea, ten fe. ¿verdad? Entonces,
declaro tal cosa, espérate, cuidado con lo que decimos, cuidado como lo planteamos. Cuando el huracán María, Puerto Rico se levanta y Puerto Rico se levanta, ok, qué bonito, pero ¿qué significa Puerto Rico se levanta? Porque entonces entramos, y esto podría ser un taller de también, hay unas etapas, ¿verdad? Unas etapas en la respuesta a los desastres. Una es el honeymoon, ¿verdad? Alguien habló del honeymoon ahorita, no me acuerdo si fue la doctora quien mencionó, alguien mencionó la etapa de luna de miel. Bueno, pero tenemos una etapa de luna de miel en situaciones donde sí, se levanta y qué contentos estamos y está inactiva la corteza prefrontal del cerebro, lo que está en la amígdala activada, estamos en respuesta de fight or flight, de lucha, ¿verdad? Así que respondemos sí, vamos a poder mover y levantar, pero después de eso entramos, ¿verdad? En otras etapas, ¿verdad? Una es la desilusión, cuando vemos, por ejemplo, que no puedo resolver lo de mi casa, que la economía va mal, cuando vemos en el caso de enfermedad que los marcadores siguen mal, y todos los que me decían que me iba a levantar cuando me dicen esto no va bien, y ahí entonces cae la depresión. ¿Qué es lo que podemos hacer? En principio ustedes mismos lo mencionaron, es la escucha empática. ¿Qué yo puedo hacer? Escuchar, apoyar. Claro, tampoco hay que ir a la novia persona y decir, mira, no negativo, vamos a escuchar, vamos a hacer sentir, vamos a acompañar. Generalmente la persona me dice qué es lo que necesita, ¿verdad? Poder estar ahí en ese momento de necesidad de la persona, escuchando, dando palabras de fe sin falsas ilusiones, ¿verdad? Yo creo que esa es la parte, y yo creo que esto tenemos que enseñarlo. Y tenemos que enseñarlo, y de hecho yo aquí voy a decir, incluso en nuestras comunidades religiosas, y voy a hacer un cuento, y con esto, ¿verdad?, cierro, pero voy a hacer un cuento de una persona con un trastorno de salud mental severo, una persona con esquizofrenia que estaba muy controlada con medicamentos. Se unió a un grupo específico, ¿verdad?, en aquel momento un grupo religioso. Ni sacerdotes ni pastores sabían lo que estaba sucediendo, pero le dijeron a esta persona, si tú tienes fe en Dios, no tienes que tomar los medicamentos porque Él te va a salvar. Dejó sus medicamentos, la persona estuvo, no sé cómo si fueron 2 semanas sin dormir, ¿verdad? A raíz de que se descompensó de los medicamentos, se desespera en la noche, se toma los medicamentos, cae, se da con el inodoro en el baño y muere. He visto casos parecidos con diabetes y con insulina, ¿verdad? Miren la herramienta que está haciendo el Señor, es precisamente esos médicos y esos medicamentos. Entonces, queriendo hacer algo de fe porque fue algo con bien, le hicimos daño a la persona. Yo creo que eso tenemos nosotros mismos que educar en nuestras comunidades religiosas, a nuestras personas, en cómo llevar un mensaje adecuado, cómo escuchar, y técnicas basadas en evidencia. Les hablaba de los primeros auxilios psicológicos, la escucha compasiva, hay intervenciones que puedo hacerles llegar incluso material por medio de la representante posteriormente, de cómo hablar compasivamente con ella. QPR hablamos ahorita, y ASIST, entre otros. Bien. Agradecido. Agradecido al doctor Barrero. Y si usted tiene alguna pregunta adicional, sabe que puede contactarlo también directamente al doctor a través del correo electrónico y la información que está en la pantalla, para que pueda asistirle en cualquier información que usted requiera. Estamos agradecidos, queremos pedirle que no se vaya porque en unos minutos queremos tomar una foto de grupo, pero queremos pedirle tanto a la representante Lizzie Burgos, a Damari, que es la administradora, que se acerquen porque queremos hacer unos reconocimientos y quiero hacer lectura de esta primera moción. Dice de la siguiente forma: la Cámara de Representantes de Puerto Rico, su presidente, honorable Carlos Johnny Méndez